Tiempo precioso de enseñanza y vamos a empezar en este momento. El tema de esta noche es escogido para anunciar la luz verdadera. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 1. ¿Recuerdan que la semana pasada empezamos con el libro de Juan? Entonces vamos a estar juiciosos estudiando otra parte del libro de Juan y vamos a leer el capítulo desde el versículo número 6. ¿Ya todos tenemos? Dedito arriba. ¿Todos tenemos? Quiero ver deditos arriba. Ok, mi hermana Marisol, Dios me la bendiga. Deditos arriba. Ok, listo. Vamos a leer la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor de su Santo Espíritu. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amado Rey y Padre Celestial, te amamos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das en esta noche de estar juntos, Señor mío, para poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos que seas tú centrándonos en ella. Dispón nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Señor amado, para recibir la enseñanza, para saber lo que quieres mostrarnos, lo que quieres enseñarnos, a dónde nos quieres llevar, Señor mío. Gracias porque eres tú, Espíritu Santo, el que hablará a cada uno de nosotros, de acuerdo al conocimiento que tenemos, a lo que vamos a ampliar, a las cosas nuevas que podemos aprender. Te damos gracias, Señor. Gracias porque el único, real y verdadero eres tú, amado mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ustedes saben que aquí el Juan al que se refiere es Juan el Bautista. Y pensemos un poco en quién era Juan el Bautista. Pues bueno, Juan el Bautista era el hijo de Elizabeth, y Elizabeth era la prima de María y hijo de el sacerdote Zacarías. Los dos ya estaban avanzaditos de edad y hay una característica en ellos que quiero que la veamos. Dejen marcado, por favor, su Biblia aquí en Juan porque en un rato regresamos. Pero quiero que vayamos al libro de Lucas. El libro de Lucas es un poco más amplio en el tema de la historia de Juan el Bautista. Mire que la característica que tenía Elizabeth es que era una mujer estéril. En el capítulo número 1, el versículo número 7 lo dice. Lucas 1:7. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esa era la característica de Elizabeth. Y la característica del sacerdote Zacarías es de cuidado. Miremos la característica en el versículo 20 del mismo capítulo. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. La característica del sacerdote era que era incrédulo. Y podemos verlo, la palabra nos dice que era una pareja justa e irreprensible. Eso nos muestra a nosotros que nosotros podemos ser justos y podemos ser irreprensibles.
y no tiene nada que ver con que creamos o no creamos. Ustedes saben la posición de un sacerdote, y la posición de un sacerdote estaba en un nivel altísimo, pero nos damos cuenta que él, en el momento en que el ángel Gabriel se le apareció y le anunció el nacimiento de su hijo Juan, él simplemente no creyó. Él no creyó. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este detalle. Y miren que una cosa que me fascina en este tema es que cuando nació, o sea, cuando hablaban de Juan el Bautista, no solamente lo nombraban, sino que el ángel de una vez le dijo cuál era el propósito de vida de él. Miremos en el versículo número 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Miren qué maravilla. Él, el ángel le dijo de una vez cuál iba a ser el propósito de vida que iba a tener Juan el Bautista. Y en el versículo 15, cuando nos dice que no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, es cuando nos advierte, cuando nos muestra que él iba a ser nazareno. Y ustedes saben que lo del ser nazareno es un punto muy importante en la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Números, sí, en el capítulo número 6. Porque ser nazareno era algo importantísimo. Existía una ley precisa y exacta de la persona que iba a ser nazareno. O sea, no era que, sí, que yo me dejé el pelo largo y soy nazareno. No, o sea, eso es lo mínimo que nosotros conocemos. Leamos en el capítulo 6. Miren lo importante que dice. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareno para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Miren, si nosotros nos vamos al versículo 21 de esa misma porción, dice, esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de Nazareo. Yo les recomiendo que lean en sus casas en el tiempo que puedan este capítulo número 6 de Números, porque nos muestra claramente que no era cualquier cosa. O sea, desde que son pequeños, desde antes de nacer, los ponían y los escogían para que fueran nazarenos. Entonces, ya era un título especial, ya tenía un reconocimiento en medio de todo. Y una de las cosas maravillosas
que nosotros nos damos cuenta cuando nosotros leemos el libro de Jeremías. Jeremías para mí tiene una connotación en mi vida extraordinaria porque fue la primera vez que sentí que el Señor me habló directamente a mi vida y es impresionante. Quiero que leamos en el versículo número, en el capítulo número 1, el versículo número 4. ¿Ya tenemos? Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando nosotros nos damos cuenta de que realmente, así como fue escogido Juan el Bautista, así como fue escogido el profeta Jeremías, así como fueron escogidos otras personas, porque nosotros en la palabra de Dios nos damos cuenta que, por ejemplo, Sansón, Samuel, ellos también fueron nazarenos. Y quisiera yo que leyéramos la porción donde nos habla de ellos en Jueces, en el libro de Jueces, en el capítulo número 13, ahí nos habla ni más ni menos que de Sansón. En el versículo 5 decía, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y también cuando nos habla la palabra de Dios de Samuel, en primera de Samuel, en el capítulo número 1, recuerdan la angustia, ella también la tristeza que tenía su mamá, que se llamaba Ana. En el capítulo número 1, veamos el versículo 11, dice, e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, mire que aquí realmente son casos específicos de ese nacearato que existía, de esa ley que había, de esa, digamos, esa cualidad que ya tenían las personas escogidas. Y yo creo que nosotros debemos tener claro que nosotros somos escogidos. Nosotros pertenecemos al mismo nivel de los nacimientos que han sido profetizados. Miren que cuando nosotros hablamos de nacimientos profetizados, bueno, aquí ya hemos visto 3 claritos, pero el más importante de todos es el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo fue el nazareno más importante de la historia. Miremos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 16, lo que nos dice. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese día que estaba Jesucristo, ni más ni menos que en Nazaret, ese día se declaró lo que él, para lo que él había sido llamado. Se declaró como la persona que estaba siendo escogida y había sido escogida por el mismo Dios. En este tiempo,
Les cuento que en este tiempo se reunían en la sinagoga. ¿Por qué se reunían en la sinagoga? Porque había una persecución tremenda a todos los judíos y esa persecución hacía que ellos no pudieran llegar al templo. Nosotros ahorita no estamos en persecución, pero estamos viviendo un proceso muy parecido, porque nosotros no podemos llegar a nuestra iglesia, nosotros no podemos reunirnos en nuestro templo. Y eso era lo mismo que ellos vivían en ese tiempo, cuando Jesucristo se declaró a sí mismo como que era Él el que había sido ungido y el que había sido enviado. Y miren, quiero que vayamos pensando en algo importante. Jesucristo en este día se proclamó a sí mismo como el Mesías. Pero hubo un detalle importantísimo, que esta misma palabra, Jesucristo se la transfirió a sus apóstoles. Y quiero que miramos la palabra en el libro de Lucas, pero en el capítulo 9. Miremos en el versículo número 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Miren ustedes que toda esta predestinación, todos estos nacimientos profetizados, tenían un fin. Todos los nacimientos profetizados tenían un propósito importantísimo y ese propósito importante venía expresamente de parte de Dios. Lo vimos Juan el Bautista, declarado y dicho. Lo vimos en Sansón, lo vimos en Samuel, lo vimos en Jesucristo. Lo vimos cuando Jesucristo se lo transfiere a sus discípulos, porque ese era el momento en que ya los discípulos deberían tener el conocimiento de que ya ellos debían empezar y continuar con lo que él había hecho. Pero Jesucristo no se quedó solo con eso, mis amados hermanos. Jesucristo lo transfirió a la iglesia. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Mateo. El capítulo 28 es un capítulo muy conocido, el versículo número 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta que esa persona que fue escogida para anunciar la luz verdadera que era Jesucristo, que fue Juan el Bautista, que anunciaba la venida de Jesucristo, que Jesucristo cuando fue hombre, cuando se presentó, cuando se autoproclamó como que él era el Mesías, cuando él le transfiere a los discípulos que hagan ese trabajo. Y cuando lo da como comisión, como la gran comisión a la iglesia de Dios, es cuando nosotros podemos decir, carambas, Señor, realmente somos nosotros los que estamos aquí, Juan el Bautista. A nosotros podemos decirlo que somos el Bautista, porque nosotros hemos sido escogidos, nosotros hemos sido llamados, nosotros, ya les había dicho en otra oportunidad, nosotros somos los escogidos entre los escogidos. Y para que nos quede más claro, quiero que vayamos a Apocalipsis. Porque no podemos decir, sí, muchos dicen sí, que nosotros somos los llamados. Ya nosotros lo leímos en Jeremías en el capítulo que estábamos leyendo en el 1.5, pero quiero que veamos en el capítulo 3, en el versículo 20 de Apocalipsis, porque aquí nos queda muy claro lo que nosotros somos. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros, amados hermanos, somos llamados, pero más que llamados, amado mío, somos escogidos.
y está en el libro de Isaías. Cuando nosotros leemos, ni les digo dónde estaba buscando Isaías porque me rayarían toda la vida. Menos mal no me pueden contestar. Isaías 6, en el capítulo 6 de Isaías, en el versículo número 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta palabra, amados hermanos, la hemos dicho infinidad de veces, infinidad de veces. Hay una alabanza que habla al respecto y muchas veces en muchos cultos lo hemos confirmado, nos hemos sentido que nosotros somos los escogidos, que somos nosotros los que estamos dispuestos a hablar, a dar testimonio, porque lo que estaba haciendo ni más ni menos que Juan el Bautista era eso, dar testimonio. Pero mire, quiero que veamos en el libro de Juan en el capítulo 15, ¿por qué? Quiero que nos quede súper hiper claro que nosotros realmente somos los escogidos de los escogidos. En el capítulo número 15 de Juan, en el versículo número 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está más que comprobado. Nosotros somos los escogidos de los escogidos, ni más ni menos los escogidos de los escogidos, y nos lo dice el Señor. Él es el que nos lo habla, Él es el que nos lo dice, Él es el que nos hace entender. Y saben que nosotros tenemos una ventaja increíble, increíblemente grande sobre Juan el Bautista, porque en esta época había una persecución tremenda. Y nosotros en este tiempo no estamos siendo perseguidos y nos hemos dado cuenta que muchos de los que se catalogaban como ateos, como incrédulos, están escondidos y muchos están conociendo la luz y muchos han llegado a los pies de Cristo. Entonces nosotros debemos tener presente que este capítulo de Juan, esta porción que nosotros estamos leyendo, la estamos leyendo mal. Así que vamos a ubicarnos y a leer la palabra con la propiedad que merece. Yo los invito a que volvamos a leer en el capítulo número 1, el versículo número 6. Pero lo vamos a leer personal. Cada uno la va a leer en su lugar, pero personal. Porque usted no va a leer Juan, usted va a leer su nombre, usted va a proclamar su nombre. Porque aquí el que da testimonio, el que ha sido llamado para anunciar la luz, somos nosotros. Así que vamos a leer. Dice, hubo una mujer enviada de Dios, el cual se llamaba Luz Marina. Esta vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo nos cambia la historia? ¿Se dan cuenta cómo nos damos cuenta así de fácil de que quizás está hablando la palabra de un personaje que existió, pero la palabra sirve para que nos hable hoy, para que nos hable aquí, para que nos hable en este día, para que nos hable en este momento? Y quiero que vayamos al libro de Juan mismo en el capítulo 3. Quiero que leamos el capítulo 33 y 34. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues no da el Espíritu por medida.
Esto nos da una confirmación maravillosa, amados hermanos, en que nosotros somos testimonios vivos, somos testimonios del hoy, somos los testigos de quién es Jesucristo, somos aquellos llamados para dar la palabra y nosotros somos los que vamos a estar diciendo, sí, la palabra de Cristo es real y es verdadera porque en mi vida ha hecho cosas grandiosas, porque en ti y en mí ha sido único. Él ha trabajado en tu vida y en mi vida de una forma completamente diferente. Una vida, una forma única y perfecta. Y nosotros, aparte de eso, de que somos nosotros testimonios, debemos estar tan tranquilos de que no somos nosotros los que vamos a hablar, que no tenemos por qué tener ningún temor de hablar de Jesucristo, porque las palabras que van a estar en mi boca no son mis palabras, no son mis pensamientos. Lo dice claramente, las palabras de Dios que salen de nuestra boca son pronunciadas por el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo el que está en nosotros y es Él el que habla, Él es el que dice las cosas, Él es el que da testimonio de todo. Y realmente yo lo que quiero es que esta enseñanza de este día la tengamos súper, hiper clara y para cerrarla, porque hoy no me quiero demorar tanto como la semana pasada, Dios mío, que me emocioné tanto y alargué tantísimo que el pastor, después de que el pastor en su prédica dice una larga enseñanza, Dios mío, dije, no puede ser, no puede ser, pero quiero que cerremos esta enseñanza con una palabra extraordinaria, porque de la forma de que queda sellado en nosotros, está en el libro de Efesios. Vamos a leer en el capítulo Efesios, vamos a leer en el capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo número 3 al versículo número 14. Porque nosotros, primero que todo, tenemos que hacer algo. Saber que toda enseñanza que nosotros recibimos tenemos que aplicarla a nuestra vida. El Señor a través de su palabra nos ha mostrado de que nosotros hemos sido los llamados, hemos sido los escogidos desde aún de haber estado en el vientre de nuestras madres. Y debemos sellar esta palabra, debemos tomarla como real. Leamos desde el versículo número 3 de Efesios 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo creo que esto es el cierre perfecto, pero yo no sé si alguna vez lo han hecho en su vida, pero hoy van a hacerlo por primera vez. Quiero que cada uno coja un lápiz, una pluma o un resaltador y las palabras que yo les diga, ustedes van a señalar. Porque hoy ustedes van a encontrar algo extraordinario en la palabra. No sé si ustedes lo han hecho antes, yo lo hago regularmente, pero me parece que nunca antes le había dicho a la iglesia esto y quiero que ustedes lo hagan hoy. En el versículo número 3, quiero que señale, nos bendijo. ¿Ok? En el versículo número 4, quiero que señale, nos escogió. En el versículo número 5, señalen la palabra predestinado. En el versículo número 6, señale para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo número 8, sobreabundar. Y ahí mismo, sabiduría e inteligencia. En el versículo número 9, vamos a señalar, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En el versículo número 10, vamos a señalar de reunir todas las cosas en Cristo. En el versículo número 11, vamos a señalar conforme al propósito. En el versículo número 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el versículo número 13, vamos a señalar, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el versículo número 14, vamos a señalar nuestra herencia, palabra redención y para alabanza de su gloria. Bueno, entonces ahora vamos a leer de la siguiente forma. Ustedes saben que lo que nosotros hemos estado hablando es que nosotros somos escogidos para anunciar la luz verdadera. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es porque yo doy testimonio. Amén. Entonces vamos a leer así. ¿Por qué yo doy testimonio? Porque nos bendijo, porque nos escogió, porque nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia, para sobreabundar en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo conforme al propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nuestra herencia de redención para alabanza de la gloria de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Nosotros, la palabra de Dios nos ha sido dada para que nos amplíe nuestro conocimiento, para que centremos nuestra mente en lo que queremos decir. Pero Él, en este día, quiere recordarnos que tú, mi amado hermano, tú y yo somos los que tenemos que dar testimonio. Nosotros somos los llamados, nosotros somos los escogidos, nosotros somos los Juan el Bautista de hoy, del día de hoy. Y con esta palabra, amados hermanos, nos quedó más que claro, porque toda la enseñanza de todo lo que hemos hablado queda resumido en las palabras que nosotros hemos señalado en esta noche. Amén. Padre, te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, mi Rey amado. Gracias porque eres único y perfecto.
Gracias porque es tu Santo Espíritu, Señor mío, el que nos permite ver, entender tu palabra, afirmarnos y confirmarnos, Señor, que nosotros hemos sido llamados, que tú nos has escogido. Y si estamos en este día, en este tiempo, Señor, escuchando tu palabra, es porque nosotros somos los escogidos de los escogidos, mi Rey. Tú nos has permitido tener vida en abundancia, declarar, Señor amado, que nuestra vida está en tus manos, que eres tú el que nos guarda, que eres tú el que nos cuida, que eres tú, Señor, el que nos bendice cada día, que no podemos dejar de darnos cuenta, amado Rey, que desde antes de la creación del mundo tú nos habías escogido, que tú nos has dado propósitos, que somos predestinados, Señor, para esto, para dar testimonio de la luz verdadera que eres tú, Cristo de la gloria, que eres tú, Señor mío, el único, el real, el que obra, el que actúa, el que salva, el que sana, el que nos ha permitido ser bautizados en el Espíritu Santo, y solo es a ti al que esperamos, Señor mío, solo a ti, Cristo de la gloria, que tú vengas, que vengas a recoger a tu pueblo, Señor mío. Por eso te pedimos una vez más que seas tú perdonándonos, Señor mío, cualquier falta que pueda haber en nuestros corazones, cualquier error, cualquier pensamiento, cualquier mirada equivocada, cualquier palabra que no debió haber sido dicha, Señor mío, porque queremos mantenernos limpios, Señor amado, para cuando tú vengas, que sea tu Santo Espíritu manteniéndonos irreprensibles en alma, en cuerpo, en espíritu, Señor, para estar firmes, Señor de los cielos, y poder irnos contigo. Gracias, amado. Gracias, Padre eterno. Gracias por este tiempo. Gracias porque disfrutamos de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu enseñanza, de lo que nos muestras, de lo que nos enseñas cada día, amado Rey. Bendecimos tu nombre, Padre eterno. Bendecimos tu nombre, Cristo de la gloria. Bendecimos tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias, gracias por lo que haces, por lo que seguirás haciendo, porque no nos dejarás hasta que hayas terminado la obra que empezaste en cada uno de nosotros. Te amamos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis amados hermanos.